Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estudiaremos el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, de los versos del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 9. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Pablo les impone a los hijos que obedezcan y respeten a sus padres. Dice que este es el primer mandamiento. Probablemente quiere decir que era también, aparte del primer mandamiento con promesa que aparece en los 10 mandamientos, también es muy posible que era el primer mandamiento que un hijo cristiano aprendía de memoria. Para Pablo, respetar no es solamente de labios para afuera. La verdadera manera de honrar a los padres es obedecerlos. De la misma manera que el mejor, o valga la redundancia, que la misma manera de honrar a Dios es obedecer a Dios. Pablo no quiere que le den disgustos a los padres. Pablo ve que existe también la otra cara de la moneda. Les dice a los padres que no hagan, la palabra griega bien podría significar que no hagan rabiar a sus hijos. Un comentarista bíblico del siglo XIX, de apellido Bengel, considerando por qué este mandamiento se dirige tan expresamente a los padres, dice que las madres tienen una especie de paciencia divina, pero que los padres son más propensos a dejarse llevar por la ira. Es curioso que Pablo repita esta misma exposición, o más bien esta misma disposición, aún más expresamente en Colosenses 3, verso 21. Padres, dice, no provoquéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. Bengel dice que la plaga de la juventud es un espíritu quebrantado, desanimado por la crítica y los continuos regaños, y por la disciplina demasiado estricta. David Smith cree que Pablo escribía inspirado por una experiencia personal amarga, y escribe lo siguiente: hay aquí una nota trémula de emoción personal, y da la impresión de que el corazón del anciano cautivo estaba volviendo al pasado y rememorando los años de una infancia falta de cariño. Criado en la atmósfera austera de la ortodoxia tradicional, había experimentado escasa ternura y excesiva severidad, y había conocido esa plaga de la juventud, el espíritu quebrantado. Hay 3 maneras de ser injustos con los hijos. 1. Podemos olvidar que las cosas sí cambian y que las costumbres de una generación no tienen por qué ser las de la siguiente. Eleanor Mordaunt cuenta que una vez impidió a su hijita hacer algo diciéndole: a mí no se me permitía hacer eso cuando tenía tu edad. Y la niña respondió: pero tienes que acordarte, mamá, de que tú estabas entonces y yo estoy ahora. 2. Podemos ejercer tal control que es un insulto a la educación de nuestros hijos. El mantener a un hijo
demasiado tiempo en las andaderas. Equivale a decirle que no confiamos de Él, que no nos confiamos de Él. Lo que equivale a decir que no tenemos confianza en la manera como los hemos creado. Es mejor equivocarse por exceso de confianza que por defecto. 3. Podemos olvidar el deber que tenemos de animarlos. El padre de Lutero, de Martín Lutero, era muy estricto, hasta el borde de la crueldad. Lutero solía decir: retén la vara y echa a perder al niño. Eso es verdad, pero ten preparada una manzana al lado de la vara para dársela cuando se porte bien. Palabras de Lutero. Benjamin West nos cuenta cómo llegó a ser un gran pintor. Cierto día, su madre se marchó, dejándole a cargo de su hermanita Sally. Durante la ausencia de su madre, descubrió algunos frascos de tintas de colores y se puso a pintar el retrato de Sally, manchando sin querer de tinta un montón de cosas. Cuando volvió su madre, vio el estropicio, pero no dijo nada. Al echar mano al papel, vio el dibujo. Oye, dijo, es Sally. Y se inclinó y le dio un beso. Tras aquello, Benjamin West solía decir: el beso de mi madre me hizo un gran pintor. Ese estímulo hizo más de lo que hubiera podido lograr un regaño. Anna Buchan cuenta que su abuela tenía una frase preferida hasta cuando era muy vieja: nunca desanimes a un joven, nunca. Pablo comprendía que los hijos deben honrar a sus padres. Los hijos deben de hacerlo y que los padres no deben desanimar a los hijos. Y esa es la relación. Los hijos deben honrar a los padres y los padres no deben desanimar a los hijos. Cuando Pablo escribía a los esclavos de la iglesia cristiana, tenía numerosos destinatarios. Se ha calculado que había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. En los días de Pablo, una terrible especie de pereza se cernía sobre los ciudadanos de Roma. Roma era la ciudad ama del mundo y por tanto estaba por debajo, según pensaban ellos, de la dignidad de un romano trabajar. Casi todos los trabajos los hacían los esclavos, hasta los médicos y los maestros, los amigos más íntimos de los emperadores, los secretarios que estaban a cargo de su correspondencia y sus finanzas eran esclavos. A menudo había lazos de profundo aprecio y afecto entre amo y esclavo. Plinio, un antiguo romano, escribe a un amigo diciéndole que estaba profundamente afectado porque algunos de sus bien amados esclavos habían muerto. Tiene dos consuelos, aunque no son suficientes para aliviar su dolor. Estas son las palabras de Plinio: siempre he estado dispuesto a manumitir a mis esclavos, porque su muerte no parece totalmente intempestiva, cuando han vivido lo suficiente para recibir la libertad. El otro consuelo es que les he permitido hacer una especie de testamento, que yo cumplo tan a rajatabla como si fuera legal. Así hablaba lo que podríamos considerar un amo amable. Pero básicamente, la vida del esclavo era dura, hosca, terrible. Ante la ley, un esclavo no era una persona, sino una cosa. Aristóteles establece que no puede haber nunca verdadera amistad entre amo y esclavo, porque no tienen nada en común. Estas son las palabras de él: porque un esclavo es una herramienta viva, de la misma manera que una herramienta es un esclavo inanimado. Varrón, otro antiguo romano, escribiendo sobre la agricultura, divide los aperos en tres clases: los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados comprenden a los esclavos, los inarticulados al ganado y los mudos los vehículos y las herramientas.
El esclavo no era mejor que una bestia por el hecho de poder hablar. Catón, otro antiguo romano, aconseja a uno que se va a hacer cargo de una granja que pase revista y se descarte de todo lo que ya no sirva, y que se deshaga también de los esclavos viejos, dejándolos morirse de hambre y tirándolos a la basura. Cuando algún esclavo se ponga enfermo, es un derroche absurdo, decía él, mantener sus raciones normales. La ley era absolutamente clara. El abogado romano, el antiguo abogado romano Gallo, en su libro Instituciones, establece: queremos advertir que se acepta universalmente el hecho de que el amo tiene poder de vida y muerte sobre el esclavo. Si el esclavo intentaba escaparse, en el mejor de los casos, se le marcaba en la frente con un hierro candente una F, que era la primera letra de la palabra latina fugitivus. Y en el peor de los casos, se le mataba al esclavo. Lo terrible de la condición de estas personas que estaban viviendo en esclavitud era que estaban totalmente a merced de los caprichos de su amo. Augusto, César, crucificó a un esclavo porque mató a una perdiz amaestrada que él tenía. Bedio Polión arrojó a un esclavo vivo a las feroces lampreas, que era una especie de anguilas, porque al esclavo se le había caído y roto una copa de cristal. Lo lanzó al estanque para que se lo comieran las lampreas. Juvenal cuenta que una matrona romana mandó a matar a un esclavo simplemente porque se enfureció con él. Y a las protestas de su marido, ella respondió diciendo: ¿es que consideras persona a un esclavo? ¿Dices que no ha hecho nada malo? Bien, pues lo mando porque me da la gana. Mi voluntad es razón suficiente. A las esclavas que estaban al servicio de sus señoras, a menudo éstas les arrancaban el pelo a tirones y les arañaban la cara con sus uñas. Juvenal habla de un amo. Dice lo siguiente: al que le encanta el sonido de los azotes cruelmente administrados, considerándolo más dulce que el canto de las sirenas, o que alucina al escuchar el tintineo de las cadenas, o que llama al torturador a marcar con hierro candente a los esclavos porque dice que le faltan 2 toallas. Un escritor latino establece lo que quiere que un amo le haga a un esclavo inmerecidamente, por ira, voluntariamente, involuntariamente, por despiste, después de cuidadosa investigación, a sabiendas por desconocimiento, es juicio, justicia y ley. Es sobre ese terrible trasfondo del que acabo de hablarles como se ha de leer el consejo de Pablo a los amos y a los esclavos. El consejo de Pablo nos ofrece también una guía para nosotros, para todos aquellos que trabajan como obreros cristianos. Uno, no les dice que se rebelen, les dice que sean cristianos donde estén y como estén. El gran mensaje del cristianismo a todas las personas es que en donde Dios nos haya colocado, debemos vivir la vida cristiana, donde Dios nos haya colocado. Las circunstancias puede que nos sean contrarias, pero eso solo hace mayor el desafío para uno de cristiano. El Evangelio no nos ofrece una evasión de las circunstancias, sino la posibilidad de conquistarlas. Después de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2, les dice a los esclavos que no deben hacer bien su trabajo solamente porque los están mirando.
deben hacerlo sabiendo que Dios los ve. Cualquier parte del trabajo que realice un cristiano debe ser suficientemente buena para ofrecérsela a Dios. El problema que el mundo ha tenido que arrostrar siempre, y no menos hoy, no es fundamentalmente económico, sino religioso. Nunca haremos que los hombres sean buenos trabajadores simplemente mejorando sus condiciones de trabajo, aunque eso es bueno y necesario, o aumentando su salario, aun cuando eso es necesario. Es un deber cristiano el tener en cuenta estas cosas, pero por si no producirán nunca mejores resultados. Y aún menos lograremos buenos trabajos aumentando la vigilancia y multiplicando las sanciones. El secreto de una buena labor es que se haga para Dios. Ese es el secreto. Donde la motivación que tenemos es agradar a Dios. No al ojo del patrón que nos ve, sino agradar a Dios. Pablo tiene también algo que decirles a los amos. Deben recordar que ellos también están al servicio de Dios. Los amos también deben tener presente que Dios también ve todo lo que ellos hacen. Sobre todo, deben recordar que llegará el día en que tanto ellos como los que están a sus órdenes se tendrán que presentar ante el juicio de Dios. Y entonces, todos los cálculos que el mundo usa no serán los que se apliquen. Lo que se aplicará será el juicio de Dios. Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros debemos de tener y mantener esa ética de trabajo. Cuando trabajamos, no lo hacemos para el ojo del patrón, lo hacemos para Dios. Y esa es la razón por la cual la ética de trabajo de un creyente, de un cristiano, es diferente a aquella de aquellas personas que no conocen a Dios. Aún en el trabajo, aún en nuestro empleo, servimos a Dios. Y eso es bueno. Eso nos hace bien, porque eso nos hace reconocer que debemos de ser cristianos a donde estemos. Mis hermanos, que Dios les bendiga.